cambia tu vida hoy. Cristo te perdonará y te dará salvación. Su vida dio en aquella cruz, su sangre derramó para salvar al pecador y darle su perdón. Vida eterna en Jesús encontrarás. Oh Señor, en ti hay salvación. Todo aquel que cree en ti, su vida salvará. Escucha, acéptalo, Él cambia tu vida hoy. Cristo te perdonará y te dará salvación. Su vida dio en aquella cruz, su sangre derramó para salvar al pecador y darle su perdón. Vida eterna en Jesús encontrarás. Vida eterna en Jesús encontrarás. Génesis 43. Y vamos a tener ahí el tiempo del estudio de la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 42 prácticamente. Y ahora vamos a continuar en el capítulo 43 hasta el 45. Así que ya que están todos ahí, hermanos, indíquenmelo por favor con un amén, si lo tienen. Vamos a orar y vamos a entrar en el mensaje, que es un poco extensivo en cuanto al material a tratar, pero vamos a procurar ir al punto de cada pasaje para sacar la aplicación correcta y necesaria para nuestras vidas. Entonces vamos a orar y así vamos a dar inicio a nuestro tiempo de predicación. Padre Santo, gracias te damos esta mañana porque tenemos la bendición de despertarnos, abrir nuestros ojos y poder venir a la iglesia, Señor. Gracias porque esta vida, Señor, terrenal, descansa en la vida eterna. Tenemos esa certeza, Señor, que tú nos has dado de hacernos una nación para ti, un pueblo santo, y que un día estaremos contigo, Señor. Pero mientras tanto estamos en este cuerpo y en esta vida, Señor, rogamos que tú nos sustentes, que tú nos ayudes con tu palabra, que nos recuerdes tus promesas, Señor, que nos fortalezcas en medio de la prueba y que hoy, Señor, tu palabra pueda ser alimento nutritivo para el alma de cada uno de mis hermanos. Señor, sé tú el que sustentas y el que provees para lo que necesitamos. En tus manos te ruego todo esto y nos ponemos, Señor. Amén. Amén. Tomen su lugar, por favor. El escenario, como he mencionado, hermanos, es grande, es extenso, 3 capítulos, y para que tenga una idea de cómo vamos a ir avanzando, en estos 3 capítulos del 43 al 45, pues vamos a encontrar 7 diferentes escenarios. Y necesitamos, hermanos, estar bien atentos para no perdernos y poder encontrar
el mensaje que está en este relato para nuestras vidas. Pero entonces, hermanos, tomen en cuenta, tenemos 7 escenarios que van a corresponder a este relato, a esta historia. Y entonces vamos primero a recordar dónde nos quedamos, qué está ocurriendo, hermanos. Anteriormente, el escenario de esta narración, de lo que hoy vamos a ver, tiene 3 trasfondos o 3 escenas de fondo. Primero, es importante no olvidar que detrás de este relato que hoy vamos a ver, está la promesa de Dios a Abraham desde el capítulo 12. ¿Se acuerdan? Versículo 1 y 2. Haré de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es lo que está de fondo, que no debemos olvidar, porque corresponde a la gran idea de la redención relatada en la vida de Abraham hasta el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Abraham que ocurriría. Eso está de fondo, no olvidemos eso. Pero luego hay un escenario intermedio y es donde comenzó la historia de José. También eso hay que tenerlo en mente, porque cuando aparece José con sus hermanos, esto ya es parte del cumplimiento de lo que Dios le dijo a Abraham. Y ahora ya están los patriarcas en vida. Ahora ya están los hermanos que van a después ser los que Dios usará para hacer una gran nación como el polvo de la tierra. Pero, hermanos, en este momento donde estamos recordando que sus hermanos con José tenían una relación no muy buena, parece que la promesa de Dios no está tan clara en ellos. Eso es parte de lo que hay que entender detrás de este relato. El contexto de esa relación que ellos tienen, ¿se acuerda usted que había odio de los hermanos de José hacia José? Tanto que se describe en una frase muy triste. Dice que no podían hablarle pacíficamente a él. ¿Se acuerda de esa situación? Estoy hablando del capítulo 37, versículo 4. Pero luego hay un escenario inmediato, o sea, todavía nos tenemos que acercar más al relato de hoy. Y entonces este escenario más inmediato es el hambre que ocurrió justo cuando ellos habían enviado a José, porque lo vendieron y pretendieron que se lo había comido una fiera y se deshicieron de él. Y José llega a Egipto, pasa el tiempo y entonces hay una gran hambre sobre toda la tierra. Y entonces, hermanos, esta hambre azota a todas las naciones y amenaza con acabar con la descendencia de Abraham. Y ahí, otra vez, es importante entender esto. Este relato nos está diciendo que la situación ahora no solamente local, pero mundial, trae una amenaza para la promesa de Dios. Todas las naciones están en peligro y se centra en la nación de Abraham, donde Dios dijo que iba a darle una gran descendencia. Pero ¿qué si mueren de hambre por causa de esta gran hambre? Pero todavía, hermanos, el ambiente actual, ahora sí, para llegar al relato de hoy, sin olvidar lo que está ocurriendo, que ya mencioné, el ambiente actual es que ellos ya fueron a Egipto para buscar comida. Eso lo vimos la semana pasada. Ellos ya fueron a Egipto, ya se armaron de valor y hicieron el plan del largo viaje. Y cuando llegaron allá fueron reconocidos por José. Ellos no se dieron cuenta, pero José los reconoció y no los trató muy bien. Los trató como unos extraños y les habló duramente. Eso es en el capítulo 42, 7. Los acusó de espionaje. Les dijo que venían para espiar la tierra y para saber cómo estaban los negocios allí, tal vez después invadirla. Y ellos lo negaron. Y cuando ellos lo negaron, entonces José ideó un plan para ponerles una prueba. Y les dijo, pues miren, vive Faraón que no saldrán de aquí a menos de que venga su hermano el menor que dicen que tienen. Y les puso un lazo. Y luego José lo puso... ellos tomaron los víveres y todo lo que tenían ahí y entonces lo agarraron a sus cosas de regreso. Y José lo que hace ahí es que aprisiona a uno de sus hermanos. ¿Se recuerdan? Les dice, bueno, pues no vengan acá si no traen a su hermano menor. Y se queda con Simeón. Y regresan ellos con una carga en sus corazones. Y entonces ellos están hablando
entre ellos en el idioma hebreo piensan que no los escucha José, y José entiende, y ellos dicen, miren, nos está pasando esto porque nosotros atentamos contra nuestro hermano y nos portamos muy mal y nos están alcanzando las consecuencias. Y bueno, José los está escuchando, los está entendiendo, y entonces les dice, bueno, pues se va a quedar aquí Simeón y no van a regresar si no me traen a su hermano menor, y además pues van a tener que dejarme a su hermano Simeón. Así regresan, llegan a casa de Jacob, imagínense con la noticia. Llegan a la casa de Jacob y le dan la noticia y les dicen lo que ocurrió, y entonces Jacob exclama angustiado, José ya no está, ahora mi otro hijo tampoco está, y tú me estás pidiendo que regresemos y que te lleves a mi hijo menor, a Benjamín. Y dice José, no irá, no va a ir con él nadie, no me voy a quedar sin hijos. Y en esa condición llegamos al capítulo 43:1, que es el que vamos a ver hoy. En esa condición, ¿notó, hermano, todo lo que se va juntando? ¿Ve la situación con la que ellos regresan? Hermanos, las cosas están muy complicadas, parece que van de mal en peor y no se ve por dónde se puedan arreglar. ¿Dónde quedó la promesa de Dios? ¿Dónde está esa palabra que tanto animó a Abraham? De ti haré una gran nación y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si la descendencia de Abraham ahora está a punto de morir por el hambre, están amenazados allá en Egipto, donde fueron a conseguir comida. Posiblemente los van a dividir, o quizás los pueden matar, o los van a esclavizar. Pero justo en estos escenarios, hermanos, donde las cosas parecen tan complicadas, es donde se puede obrar a nuestro Dios soberano. Es donde podemos ver la misericordia de Dios en armonía con su gran fidelidad y su providencia. Estos escenarios parecen ser del gusto de Dios, hermanos. Parece ser que Dios se agrada de proveer incluso estas situaciones adversas, porque allí es donde más brillará su poder, más notaremos su presencia, más disfrutaremos de su obra, de su providencia. Y entonces en estos escenarios resalta desde la oscuridad de las pruebas la luz de su providencia. Y eso, hermano, ocurre hasta el día de hoy. La providencia de Dios a través de las pruebas. Así se llama el mensaje. La providencia de Dios a través de las pruebas. A nosotros nos gustaría que simplemente Dios resolviera todo como nosotros queremos, cuando nosotros lo queremos y de la forma en que nosotros lo esperamos. Pero, hermanos, el Señor tiene planes mucho más grandes que eso, y mucho más allá de nosotros, y mucho más eternos que locales, que temporales. Y por eso, hermanos, en la providencia del Señor le agrada hacerlo en medio de las pruebas, para mostrar su poder y cumplir sus promesas. La providencia de Dios a través de las pruebas. Porque Dios cumple sus promesas, tú no debes temer a las pruebas. Porque Dios cumple sus promesas, tú no debes temer a las pruebas. Número uno, aunque la prueba sea muy grande. Aunque la prueba sea muy grande. Notaste el capítulo 43, versículo 1, dice la Escritura, y el hambre era grande en la tierra. Y entonces va a describir hasta el versículo 15 la situación en la que se encontraba toda la tierra. La nación que pronto sería nación más adelante de Israel, que fue prometida a Abraham. Ahora la prueba es grande, hermanos. Jacob, sus hijos, sus nietos están a punto de morir de hambre. Aunque Jacob quiere preservar a su familia, pues entonces está viendo que si no van de regreso, pues van a morir de hambre. Y entonces por los dos lados hay peligro. Si nos quedamos, morimos de hambre. Y si vamos, quizá nos maten o mis hijos les hagan daño. Y entonces se encuentra en esa situación, porque la prueba es muy grande. Pero, hermanos, debemos recordar esto. Dios obra providencialmente a través de las pruebas, aunque la prueba sea grande. Finalmente, hermanos, Judá convence a su padre de enviar al niño con él. Y le dice, mira, déjanos seguir nuestro camino para que podamos vivir y que no muramos. Y ni nosotros ni nuestros pequeñitos. Dice, yo mismo te seré de garantía. Yo doy mi vida por él. Yo me pongo en su lugar.
Interesante, por cierto, un dato, es la primera persona, humanamente hablando, en toda la historia de la redención, que pone su vida por alguien, Judá. ¿Y saben de dónde viene el Señor Jesucristo? De Judá. Un dato nada más que queda allí. Y Judá dice, pues mira, yo te lo garantizo, yo me pongo en su lugar si algo le pasa, pero déjanos ir. Jacob no tiene otra opción. En medio de esa grande prueba, pues no le queda otra, y entonces hace los preparativos y dice, pues lleven regalos y lleven cosas para el faraón o para el rey allá, quien los va a recibir. Lleven además el dinero, porque recuerdan que una de las cosas que José les hizo pensar es que se habían traído la comida gratis, porque encontraron su dinero en los costales. Dicen, pues lleven dinero doble y lleven presentes y lleven regalos y que el Señor les acompañe, y los encomienda al Señor por medio de una oración. Ustedes lo ven allí en el capítulo 43, versículo 11 al 14. Allí ustedes pueden ver que Jacob los encomienda al Señor en una especie de oración y dice que el Señor esté con ustedes. No hay otra. Pero noten, hermanos, este es el escenario de una grande prueba. Pero saben, no importa cuán grande sea la prueba, confiemos en el Señor. Demos el paso de frente, avanzando hacia la aparente solución, aunque parezca que no está en nuestras manos. Lo único que Dios nos haya dado, allí hay que avanzar, allí hay que quedarnos, hacia allá hay que ir. Dios usará las circunstancias adversas para hacernos dar el paso, incluso a veces más adentro de la prueba. Si Dios nos ha dicho que oremos por nuestros hijos, aunque parezca que cada vez se ponen más rebeldes, aunque a veces nos terminan maltratando, siga orando por sus hijos. Si Dios les ha dicho que les sirvan al Señor, aunque parezca que no pueden, que parezca que no hay tiempo, aunque parezca que hay oposición, aunque parezca que le faltan las fuerzas, aunque haya crítica, usted manténgase en el servicio del Señor. Si el Señor le ha llamado a hacer impacto como iglesia, aunque parezca que es una iglesia chiquita, aunque parezca que hay oposición, aunque parezca que no todos responden, aunque parezca que no pasa mucho, hermano, Dios ha llamado a cada iglesia local a hacer impacto a nuestra sociedad. Manténgase ahí a pesar de la prueba. Si Dios nos ha prometido manifestarse en nuestra familia, y lo ha hecho, lo ha dicho, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y serán salvos tú y tu casa. Manténgase confiando en el Señor, orando, intercediendo, dando ejemplo. Dios no nos dejará, hermanos. Aunque parezca que esas promesas están cada vez más lejos, aunque no parece verse lo que Dios dijo que haría, recuerde que Dios cumplirá su promesa, aunque la prueba sea muy grande. Así llegaron a Egipto y se presentaron ante José. Y entonces cambiamos de escenario, ya cubrimos la primera escena. La grande prueba. Las circunstancias de la hambre tan extendida en toda la tierra. Pero ahora, ¿qué sucederá? José les va a creer la historia. Regresarán con su hermano Benjamín y regresarán con Simeón de regreso con su padre. O tal vez los encerrarán a todos. Quizá no volverán a ver a su padre. Tal vez tampoco su padre a ellos. Pero todos estos riesgos, hermanos, tenían que ser puestos en marcha. Porque recuerde el escenario que los ha llevado allí. Una gran hambre sobre toda la tierra. Una prueba que no está en sus manos. Y hermano, por más grande que sea la prueba, no tire la toalla, no se desanime, no dé un paso atrás, manténgase adelante, manténgase firme, siempre confiando en la promesa de Dios. Porque Dios cumple sus promesas, tú no debes temer a la prueba. Dijimos, aunque la prueba sea muy grande, pero dos, aunque las pruebas se multipliquen. Aunque las pruebas se multipliquen. Miren, en la segunda escena, cuando llegan a Egipto, capítulo 43, 16 al 25, encontramos, hermanos, que ellos, con la angustia del hambre sobre la tierra, que eso ya es una gran prueba, la economía hoy en día, ¿verdad? Tenemos la inflación en todo el mundo, y los precios están subiendo. Y ya no sabemos qué hacer, y las cosas cada vez más caras y los sueldos más bajos. Y eso como de fondo, porque todavía vienen muchas más pruebas. Esos hombres llegaron con la angustia de que su hermano estaba prisionero. ¿Quién sabe si lo van a soltar?
Y esto a nosotros se aplica, hermanos, no basta con la crisis económica mundial, pero a veces un hijo enfermo, a veces un hijo rebelde, a veces un problema económico, a veces una situación que nos genera sobre el problema que ya tenemos otro más grande. Y llegaron ellos así, con la angustia del dolor de su padre que los esperaba de regreso en casa. Con la angustia de que si les van a creer o no les van a creer la historia del dinero y la confusión de cómo apareció ese dinero ahí. Entonces mire cómo un problema se posiciona sobre otro y luego viene otro más grande, y así es la vida muchas veces en la etapa de la vida del cristiano. Así atravesamos momentos. Las pruebas se han multiplicado, las cosas se han puesto de mal en peor, nos llueve sobre mojado, salimos de una para entrar en otra. Y pensamos que es lo último y viene otra. ¿Y dónde está la promesa de Dios? Pensamos. ¿Dónde está aquello que me alentaba antes, aquello en lo que yo descansaba? ¿Cuántas veces nos vemos, hermanos, en esta vida cotidiana de esta manera? Donde sí, somos cristianos y vamos a la iglesia y nos sabemos textos y cantamos bien bonito, pero saliendo de aquí nos espera la prueba. Tenemos un problema en casa, tenemos una situación de salud, tenemos la economía familiar, tenemos tantas cosas que enfrentar, y nos podemos preguntar, ¿dónde está la promesa de Dios? Que Él suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria, que Él no me dejaría. ¿Dónde está la promesa de Dios que todos los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien? ¿Dónde está? Y en medio de la prueba, hermanos, no solo porque es grande, pero porque se multiplican, es fácil perder de vista la promesa de Dios. Y este relato nos quiere hacer volver a ver esa promesa de Dios, aunque atravesemos por ese valle de prueba. Y así llegaron a Egipto, en el segundo escenario, donde las pruebas se multiplicaron y llegaron con un montón de cargas a este lugar extraño que no es su casa, son extranjeros. ¿Quién sabe cómo los van a tratar? A ver cómo les va a ir. A veces así empezamos el año. ¿Quién sabe cómo nos va a ir este año? Híjole, traigo tantas cosas arrastrando del pasado y que no arreglé, y la economía y la enfermedad y la familia, y tengo tanto tiempo orando por esto y no se resuelve aquello, y este año no pinta mejor, ¿y qué vamos a hacer? Hermanos, así es la vida cristiana, pero todavía el Señor cumple sus promesas en medio de ello. Cuando José ve a Benjamín con ellos, se lo encuentra, llegan a Egipto, y entonces instruye a sus siervos para que preparen un gran banquete. Y ellos están como que a la expectativa, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué está pasando? Ahora estoy en el capítulo 43, versículo 16. Vayan siguiendo allí el rastro. No vamos a leer todos los versículos, son de 3 capítulos, pero vamos a ir siguiendo el hilo de la historia. Y entonces instruye a sus mayordomos para que preparen un banquete para sus hermanos. Pero ellos, como todos cristianos, que a veces sospechamos de la gracia de Dios, decimos, no, algo anda mal por aquí, no pueden estar las cosas mejorando tan rápido. Y entonces ellos sospechan que quizá les van a poner una trampa y tal vez nos van a llevar a un lugar para aprisionarnos allá, o tal vez nos quieren tener a solas y entonces nos van a castigar o nos van a esclavizar. Ellos sospechan de eso. Versículo 21, encontramos ahí que José, cuando regresa, ellos están atemorizados porque piensan que les está preparando venganza. Tanto que van con el mayordomo de José y le dicen, mira, Señor, pues si nos vas a castigar por lo que hicimos, pues la verdad es que el dinero nosotros no nos lo llevamos, ¿sí? Nosotros pagamos, pero apareció ahí. Y dice el mayordomo, no te preocupes, tu Dios, el Dios de José, tal vez les ha bendecido y pues, su dinero está, yo lo recibí completamente, no te preocupes. Hermanos, el Señor nos da muestras de su gracia en momentos de la prueba y a veces no nos la creemos. Pero así es esto, hermanos. Ellos están en esa expectativa de tantas pruebas que una bendición no la alcanzan a ver. Y ellos están a la defensiva. ¿No es cierto que a veces llegamos así a la iglesia? ¿O no es cierto que a veces estamos así entrando en rachas donde vemos a un hermano, ay, seguramente viene con otra queja o viene con un problema? Y no, viene a darnos una buena noticia a lo mejor. O el Señor quiere que estemos acá para escuchar una buena noticia, pero no, ya ni las creemos cuando llegamos a ese punto de la prueba. Y el mayordomo las asegura que no hay ningún problema, que recibió su dinero, que todo está bien. Parece que las cosas están mejorando para los hermanos de José en medio de las pruebas. Hermanos, Dios nos da respiros de su soberanía confortadora en medio de las pruebas. Porque Dios cumple sus promesas. Tú no debes temer a las pruebas. Aunque la prueba sea grande, primera escena.
Aunque las pruebas se multipliquen, segunda escena, llegaron a Egipto. Y aunque la prueba se estabilice, ya están en Egipto y ahora José los ha llamado a un banquete. Y digo que aunque la prueba se estabilice, hermanos, porque la siguiente escena podría hacerles pensar a ellos como a nosotros cuando el Señor nos da un descanso, un refrigerio, nos hace pensar de repente en nuestra carne que ya todo se acabó, ya no hay problema, ahora todo está solucionado, y tendemos a irnos a los extremos. Pero no hay que bajar la guardia. Debemos ser conscientes, hermanos, que aún en medio de la prueba, como en la estabilidad, debemos recordar la promesa de Dios. No son las circunstancias las que deben de hacernos confiar, sino la promesa de Dios. En medio de la prueba y en medio de las circunstancias de calma. Miren, en este escenario hay un banquete, un almuerzo con José, su hermano. 43, 26 al 34, dice que cuando José vuelve a la casa donde están los 11 hermanos, ellos se inclinan sobre el suelo ante José. Y miren qué maravilloso, la escena que tanto les había dicho José antes a sus hermanos y que ellos rechazaron y negaron y se enojaron por ello, se está cumpliendo ahora. Se está cumpliendo. Ven cómo el Señor está obrando, pero nuestros ojos a veces no ven eso. No podemos verlo en medio de nuestra vida material y de nuestras preocupaciones terrenales. A veces solo nos importa comer o no comer, tener salud o no tener salud, y no vemos el plan de Dios eterno más allá de lo físico. Y está cumpliéndose una de las cosas que Dios había dicho a José a través de sueños, que se inclinarían sus hermanos. Y eso lo hacen y ni cuenta se dan que están cumpliendo una promesa de Dios. Pero Dios sigue obrando. Mire, se dé cuenta usted o no se dé cuenta, Dios está cumpliendo su promesa en usted. Y en esa verdad debemos descansar, aun cuando no lo podemos ver. Dios está cumpliendo su promesa en un proceso histórico, es decir, a través del tiempo, en el tiempo perfecto y específico, para mostrar que cada palabra suya se cumplirá en medio de la prueba o en medio de la estabilidad. Se va a cumplir la palabra. ¿Quién diría que esto sucedería en aquellos años atrás? Hermano, ¿quién diría que usted se convertiría al Señor? ¿Quién diría que usted estaría aquí un día adorando al Señor? Siendo quien era, viviendo como vivía, a veces blasfemando su nombre, negando con sus hechos que Dios existía, rebelándose en sus actos contra su soberanía. ¿Quién diría que un día estaría postrándose ante el Señor? Pero usted y yo somos salvos por la promesa que Él hizo, por amor a su nombre, que nos escogió desde antes de los tiempos de los siglos. Que por su amor, por el puro afecto de su voluntad, Él prometió una nación grande y en su gracia nos alcanzó. Y no tiene que ver con lo que nosotros somos buenos o no. El Señor, una vez que nos salva, empieza a trabajar con nosotros y nos va a llevar hasta ser conformados a su imagen. Pero ¿quién diría que un día estaríamos postrados en su presencia? Y cuando caemos en cuenta de ese escenario, hermano, qué glorioso es. Si ellos se pudieran dar cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Y ahora lo hicieron voluntariamente, eso es interesante. ¿De qué forma el Señor obró y cumplió esa promesa? Ellos no están aquí haciéndolo obligados y con enojo, y ese resentimiento ya no está, ese rechazo, esa rebeldía ya no está. Ahora, ante José, que todavía no saben quién es, pero ante José se inclinan en reverencia, en gratitud, en reconocimiento de que es autoridad. Y hermanos, eso es lo que ahora hace un cristiano en la nueva naturaleza. Aquel Jesús que perseguía, al que rechazaba, al que blasfemaba, ahora adoramos con gozo. Cuando sentimos su presencia, nos postramos y reconocemos. ¿Y sabe por qué es eso? Por la promesa de Dios, de su amor. Por amor al pacto que hizo con Abraham, del cual somos nosotros beneficiados. Y nosotros, dice Pablo, que antes éramos gentiles y que éramos opuestos y que éramos hijos de ira. Ahora, hermanos, somos hijos de gracia, de salvación. Ahora por su pura misericordia. ¿Quién lo diría, hermanos? Y ahí están. Cuando Cristo aparece en nuestras vidas, hermanos, cuando entra el Salvador de nuestras almas a la misma habitación donde estamos en medio de la prueba, caemos postrados ante Él. Gloria a Dios por ello.
Cuando José ve a su hermano amado Benjamín, se siente abrumado por el afecto que le tenía. Era su hermano de sangre y está a punto de llorar y no puede contener las lágrimas. Estoy en el versículo 30 del capítulo 43. Y después de salir corriendo y tiene que irse a una habitación aparte para llorar y desahogarse porque no se puede contener, y regresa. Y otra vez viene con sus hermanos y come con ellos. Bebieron, se divirtieron, pasaron buen tiempo. Por fin un respiro en medio de las pruebas que se estaban multiplicando, hermanos. Porque Dios cumple sus promesas. Tú no debes temer a las pruebas. Aunque la prueba sea grande, aunque las pruebas se multipliquen, aunque las pruebas se estabilicen, aunque las pruebas, en cuarto lugar, vuelvan una y otra vez. Porque después de la estabilidad otra vez va a venir prueba, hermanos. Aunque las pruebas vengan una y otra vez, porque parece que todo va bien ahora y se está estabilizando y han comido y han tenido un banquete con su hermano que todavía no saben que es su hermano. Pero miren lo que ocurre del capítulo, ahora pasamos al 44, versículo 1 al 13. La siguiente prueba es más difícil. José instruye a su mayordomo para que ponga la copa de plata de José en el saco de Benjamín. Y entonces los va a enviar de regreso, donde parece que todo va bien, ya todo está bien. Ay, nos creyó la historia, nos trató muy bien, no sabemos ni por qué nos trató muy bien, pero mira, nos dio banquete y todo. Vamos de regreso, traemos a nuestro hermano. Pues todo va bien, hermanos, pero las pruebas vuelven una y otra vez. Cuando los hermanos se van de casa de José, el mayordomo los persigue. Cuando los alcanza, los acusa, como se le había ordenado que lo hiciera por José, de robar la copa de plata de José. Los hermanos niegan contundentemente que esta acusación sea verdad y tan seguros están de su inocencia que declaran: en el que encuentres la copa, mi señor, que muera. Wow. Y el mayordomo dice: está bien, pero mira, no vamos tan lejos. Pareciera que va a minimizar la prueba, pero en verdad la va a agudizar. Nada más en el que lo encuentre será prisionero mío. Los demás se van a ir. Va a ser mi esclavo y los demás se van. Y entonces, aquel con quien se encuentra en su costal la copa, ¿quién creen que es? Benjamín. Y comienza la tensión de la historia, porque va del mayor al menor y llega. Y tal vez piensan: no, pues ¿cuándo Benjamín va a hacer eso? Nunca, nada. Y ahí está la copa. Y estos rasgan sus ropas, no entienden qué está pasando, como a veces nosotros, hermanos. A veces no entendemos qué está pasando. Se supone que todo lo hemos hecho bien, se supone que hemos sido honestos, se supone, porque nuestro pasado nos acusa siempre, ¿verdad? Y somos pecaminosos, pero a veces nos esforzamos de verdad como estos hombres, y todo va bien, y no hay por qué nos hagan una injusticia, pero nos la hacen. Y no entendemos, y a veces ni entendemos por qué Dios lo hace. Y esto está pasando con ellos. Pero si nosotros no lo hicimos, dice, pero ahí está. No les queda más que rasgar sus ropas. Versículo 13 del capítulo 44. Y cada uno carga su burro y vuelven a la ciudad de Egipto. Derrotados, hermanos. No, que todo estaba bien ya. ¿No le ha pasado a veces así? De repente el Señor nos concede un respiro y tenemos una bendición y todo se estabiliza, y cuando parece que todas las cosas están bien, viene de donde menos esperamos una prueba grande que vuelve otra vez todo hacia atrás, y otra vez nos hace falta confiar más que en las circunstancias, en las promesas de Dios. Todo esto, hermanos, este relato nos está diciendo: hey, no es en las circunstancias en las que tienes que confiar y poner tus ojos, es en la promesa de Dios. Acuérdate lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Y ya te di muestras de que Él puede cambiar las cosas cuando Él quiere. Confía en Él. Pero ahí están otra vez abrumados porque no saben qué está pasando. Las pruebas volvieron. Las pruebas en nuestra vida, hermanos, tienen el propósito de hacernos mirar, de hacernos buscar, de clamar a Dios, de volver a sus promesas. El único que puede dar la salida es el Señor, y ese es el propósito de las pruebas. Muchas veces la forma de hacerlo del Señor es que nosotros, mientras estamos en medio de la prueba, simplemente recordemos las verdades de Dios y sigamos caminando en paso firme. La prueba no va a desaparecer la mayoría de las veces. El Señor quiere que la crucemos, que la atravesemos, pero confiando en su promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios le ha dado en medio de esta prueba que está pasando? Hay muchas.
Vaya otra vez a la Escritura, recuerde lo que dice la Escritura, manténgase caminando en esa dirección, atraviese esa prueba, no importa que parece que volvió otra vez y con más fuerza que nunca. Porque lo que el Señor le está recordando es que Él obra en medio de las pruebas. Es cierto, hermanos, que pasarán cosas duras, pruebas difíciles, pero el Señor no le va a abandonar. El Señor nunca nos ha abandonado y nunca lo hará. Porque aunque la prueba venga una y otra vez, Dios cumple sus promesas y tú no debes temer a la prueba. Porque Dios cumple sus promesas, tú no debes temer a la prueba. Aunque la prueba sea grande, aunque la prueba se multiplique, aunque las pruebas se estabilicen, aunque la prueba vuelva una y otra vez, aunque la prueba sea merecida. ¿Qué es eso? Porque a veces caemos en cuenta que sí nos merecemos eso. Y seguramente esto me está pasando por lo que hice antes y por lo que yo dije y por lo que yo viví, y la prueba es bien merecida, pero aún a pesar de eso, Dios cumple sus promesas. A pesar de que la prueba es merecida. Y esta escena es cuando José se revela a sus hermanos, se muestra quién es. Y ahí vemos que sí, es cierto, la prueba es merecida, porque ahora les va a recordar. Ellos se van a acordar lo que hicieron. Y van a caer en cuenta que tiene razón. Todo esto nos está pasando por lo que hicimos. Pero ellos lo están viendo en un solo plano, en el que ellos hacen y Dios castiga. En los que ellos se equivocan y viene el juicio. Y eso ocurre. Pero hermanos, Dios es mucho más grande que eso. Su misericordia va por encima de eso. Pero mire lo que está ocurriendo cuando llegaron a la casa de José. Judá ofrece que todos serán esclavos con José, pero que dejen salir o que dejen regresar a Benjamín, porque esa era la promesa para su papá. No pueden soportar regresar con su papá y decirle, ¿sabes qué? Pues perdimos a tu hijo que tanto te dolía ahora. No, preferimos quedarnos aquí como esclavos y que vaya nuestro hermano menor allá. Y ofrece una solución. ¿Y qué es esto? Es un reconocimiento de que ellos fallaron. Y el Señor usa las pruebas, sí, en parte para hacernos ver cómo hemos fallado, pero para hacernos ver su misericordia a pesar de lo que hemos fallado. Porque mira lo que hace José. José viene y los enfrenta y les dice abiertamente. Cuando él ve que ellos han cambiado, cuando él ve que ellos están ahora poniéndose en lugar de su hermano, cuando ellos están procurando el bien de su padre, cuando ellos se dan cuenta, ya los escuchó hablar, que ellos confesaron, ven, los está pasando esto porque lo que hicimos atrás y sus almas están atormentadas. Y José se revela, ya no puede aguantar más y se rompe en llanto. Él ha oído bastante de lo que sus hermanos han sufrido y los ha visto. Están consternados. Estoy en el capítulo 45 ya, versículo 3. Y vemos cómo José se rompe en llanto. Y no aguanta más. Y les dice, yo soy vuestro hermano, José, a quien vendisteis. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese al haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Miren qué hermosas palabras de José. Y qué verdad tan profunda de parte de Dios. Sí, es cierto, la regaste, nos dice el Señor a veces, te equivocaste, pecaste, me fallaste. Sí, es cierto eso. Pero que no te pese ya ahora. Eso ya quedó atrás. Todo eso aún lo he usado para cumplir mi promesa. Todo eso está en mi control. Todavía te voy a mostrar mi gracia y voy a cumplir por amor a mi nombre, no por tus actos, no por tu merecimiento, por amor a mi nombre, no por quien tú eres, por quien yo soy. Porque yo estoy en control, haciendo un plan mucho más grande de lo que tú piensas que es. Y José con estas palabras nos revela estas verdades preciosas de Dios a nosotros. No está diciendo que lo que hicieron antes estuvo bien o que no importó. Está diciendo que eso ya quedó en el pasado. Está diciendo que eso ya no importa y que el Señor ha usado incluso eso para cumplir sus promesas en los que son hijos de Dios. Hermanos, qué verdad tan maravillosa. Usted y yo hemos fallado más que los hermanos de José. Pero cuando nosotros reconocemos aquello, cuando nosotros venimos ante el Señor, Él no nos trata abruptamente para siempre, porque el Señor no desecha para siempre a los que le temen. Y entonces,
vamos a darnos cuenta que cometemos muchos errores. ¿Cuántas cosas, hermanos, a veces vienen de su pasado? Pecados, errores, acciones, pensamientos. Aún como hijos de Dios. Y que están atormentándonos hoy. Y que no podemos ver que Dios está en control y que Dios es bueno y que Dios tiene un plan. Y el Señor nos tiene que decir con mensajes como estos y recordarnos que Él tiene un plan que está revelado en las Escrituras, del cual somos parte, y con todos nuestros errores, y que nos va a doler a veces por haber participado en algunos pecados. El Señor está en control y todavía estamos asegurados por Él. Y todavía somos de su familia. Y todavía nos va a bendecir. Y entonces les dice a sus hermanos, no se entristezcan ya por el pasado. No fueron ustedes, miren, que así tuviéramos esa mentalidad. No son las circunstancias, es Dios obrando. No son las personas las que nos hacen mal, es Dios permitiendo aquello con un propósito. Ahí sí se cumple, pero los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso no significa que nunca vamos a sufrir, significa que vamos a terminar bien. Significa que al final de cuentas estaremos con el Señor para siempre. Que Él nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Porque Dios cumple sus promesas. Tú no debes temer a las pruebas, aunque la prueba sea grande, aunque las pruebas se multipliquen, aunque las pruebas se estabilicen, aunque las pruebas vuelvan una y otra vez, aunque la prueba sea merecida y aunque no merezcas nada bueno. Porque ese es el otro lado, ¿verdad? Aunque no merezcas nada bueno. ¿Y por qué digo esto? Porque la penúltima escena, miren lo que ocurre. Salida de Egipto con el favor de Faraón. Ahora regresan con la aprobación de Faraón y riquezas y bienes y bendiciones. Cuando Faraón se entera de que los hermanos de José han venido y que José los reconoce, Faraón se pone contento también. Dios se inclina incluso y pone todo ahora a favor de su pueblo después de esta gran prueba. Y esto, hermanos, esta generosidad. Mire las palabras que podemos leer de parte de Faraón, 45, 17 al 20. Hay una frase allí, usted la puede encontrar ahí en su Biblia. Lo mejor de toda la tierra de Egipto es tuyo, le dice Faraón a José y a sus hermanos. Dios vuelve todo en un momento, si Él así lo quiere, en favor de nosotros. Dios cambia todas las cosas, lo amargo en dulce, el lloro en alegría, la tristeza en baile. El Señor puede cambiar eso si así lo quiere, aunque no merezcas nada bueno, porque ese es el contraste. O sea, los hermanos de José acaban de caer en cuenta todo su mal que hicieron, las consecuencias que les está llegando, y el Señor los sorprende con una bendición que no esperan. Faraón mismo dice, no hombre, ¿saben qué? Vayan por su padre, vayan por sus cosas, regresen aquí, les vamos a dar lo mejor de Egipto. ¿Y quiénes son para merecer eso? No es quiénes son ellos, quién es Dios para darnos eso, hermanos. Un Dios bondadoso, generoso, misericordioso, que cumple su promesa a pesar de nuestras faltas. ¿Te imaginas, hermanos, lo que Dios puede hacer con nosotros? Incluso ha hecho y a veces no nos damos cuenta. ¿Te imaginas lo que están sintiendo los hermanos de José? ¿Cuántas cosas pasaron por su mente? Pero Dios los sorprende dándoles bendiciones. No sé si alguna vez les ha pasado que se han equivocado, han cometido algún pecado, han fallado contundentemente al Señor y sus conciencias están cargadas y están atribulados y están arrepentidos, pero se sienten indignos y lo que menos esperan es una bendición de Dios y el Señor les bendice. Eso nos ha pasado a todos, hermanos. Porque no tiene que ver con nuestra bondad y que merecemos y que porque yo sí me arrepentí, yo sí cumplí, caminé la segunda milla, hice un gran esfuerzo, ahora me merezco la bendición de Dios. No, hermanos, a veces actuamos como el hijo pródigo, a veces pensamos como estos hombres, no esperamos nada bueno del Señor porque no lo merecemos, pero la misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados. Eso se llama gracia. El siguiente nivel de misericordia es gracia. Porque es cierto, merecíamos morir y merecíamos ser condenados y merecíamos sufrir, pero el Señor nos quiere bendecir. Y eso es parte de su promesa que dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso, hermanos, eso es lo que hace la gracia de Dios. De esa forma es como Dios cumple sus promesas. Dios ha dicho, haré una gran nación de ti y te bendeciré. No por lo que merezcas, sino por amor a mi nombre. Porque te di mi promesa.
Y mi promesa es amarte incondicionalmente a pesar de lo que eres. Amarte por amor a mi nombre. Porque Dios cumple sus promesas. Tú no debes temer a las pruebas. Aunque la prueba sea grande, aunque las pruebas se multipliquen, aunque la prueba se estabilice, aunque las pruebas vuelvan una y otra vez, aunque la prueba no sea merecida, aunque no merezcas nada bueno. Y finalmente, aunque todo parezca un sueño. Porque llega un nivel, hermanos, llega un nivel de bendición del Señor, que cuando lo meditamos y caemos en cuenta de todo lo que tenemos en Cristo, lo que nos ha dado, lo que somos, parece un sueño esto. Algunos ni se han dado cuenta de que parece un sueño, porque a lo mejor ni se han acercado a contemplar lo que significa estar en Cristo. Pero cuando tú te pones a pensar en todo lo que Él te da, en todo lo que Él ha prometido, en todo lo que Él va a cumplir, parece un sueño. Y esto es lo que le está ocurriendo a los hermanos de José en la última escena, en el regreso a Egipto. Estoy en 45, 25 al 28, los últimos versículos, donde ellos regresan con carros de Egipto, con lo mejor de Egipto para su padre y para el viaje, y para que regresen, y les prometen que van a estar seguros allá. Faltan 5 años de hambre todavía sobre la tierra, y los trae a la abundancia para cuidarlos allí en el lugar donde está toda la abundancia, donde ahora José es Señor. Hermanos, Cristo en ese sentido es un tipo, José es un tipo de Cristo en ese sentido. El Señor lo envió a la tierra para preservar y para traer vida. Lo envió a Egipto. Y hermanos, el Señor ahora nos da las riquezas. El Señor ahora nos fortalece, nos da, nos sustenta. Y a veces no nos la creemos con lo que Dios hace en nuestras vidas. A veces somos incrédulos de sus bendiciones y pensamos, esto no puede estar pasando. A veces creemos, pero sí, ¿será que el Señor me dejará entrar al cielo? Pensándolo bien, con todo lo que yo he sido y lo que yo hago y cómo fallo, ¿será que el Señor me dejará ir al cielo? ¿Y será que es cierto que un día voy a estar ahí para siempre con Él y seré perfecto? ¿Será? Y nos parece un sueño. Pero hermano, aquí está y es verdad. Aunque parezca un sueño, el Señor cumplirá su promesa por amor de su nombre. Si meditas en la vida eterna que tenemos en Cristo, a pesar de lo que somos, de lo que hemos hecho, esto parece un sueño, pero así de maravilloso es estar con Cristo, hermanos. Tenemos todas sus bendiciones. Segunda de Pedro 3, 4 dice la Escritura. Vayan ahí, quisiera que leyeran conmigo esta promesa, porque tiene que ver completamente con la gran promesa que se le hizo a Abraham, pero ahora alcanzando a todos los creyentes de todas las generaciones. Segunda de Pedro 3, 4, por favor, vayan allí y miren, ahí vamos a concluir este relato. Segunda de Pedro 3 y 4. Perdón, segunda de Pedro 1, 3 y 4. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Lea conmigo, por favor. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Todos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Porque si no fuera por el don de Dios, por su obra transformadora en nosotros, seguiríamos huyendo de Jesucristo. Seguiríamos envueltos en las concupiscencias y condenados por causa de nuestros pecados. Ahí seguiríamos empedernidos. Pero todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder mediante su conocimiento. Y al Señor le plació que así fuese. Lea luego en su casa Efesios 1, 3 al 14 y se dará cuenta cómo el Señor, que nos escogió desde antes de los tiempos de los siglos, nos ha dado grandes y preciosas bendiciones por el puro afecto de su voluntad, para que llegásemos a ser conforme a su carácter, conforme a su imagen, y que sustentó a la iglesia y se entregó por ella y la santificó para entregarse a sí mismo una iglesia perfecta, sin mancha ni arruga, por el sacrificio perfecto de Cristo. Eso, hermanos, parece un sueño, pero finalmente es la realidad del cristiano. Y es verdad que esta vida es dura,
pero las promesas de Dios son alentadoras, seguras y suficientes para guardarnos en medio de la prueba. El dolor de la prueba no debe ser superado, mejor dicho, por el gozo de sus promesas. El dolor de la prueba debe ser superado por el gozo de sus promesas. Las pruebas que estamos pasando, hermanos, no son circunstancias sin propósito, sino el proceso de Dios para cumplir su promesa en nosotros. La providencia de Dios a través de las pruebas, aunque la prueba sea grande, aunque la prueba se multiplique, aunque las pruebas se estabilicen, aunque las pruebas vuelvan una y otra vez, aunque la prueba sea merecida, aunque no merezcamos nada bueno y aunque todo parezca un sueño, porque Dios cumple sus promesas. Tú no debes temer a las pruebas. Padre, gracias por este relato, Señor, que encontramos donde tu soberanía es magnificada, tu gracia es vista, Señor, en medio de nuestras fallas y de nuestros fracasos, por tu promesa, por tu nombre, a pesar de nosotros. Gracias, Señor, porque de esa manera tu nombre es glorificado. Ayúdanos, Señor, a que eso nos anime a confiar más en ti, a vivir más para ti, a honrarte como es digno de ti, Señor, y a descansar en tu gloria y no en nuestras obras. Gracias por tus promesas en el nombre de Cristo. Amén.